decir, nada más te voy a contar, y esto no lo sabe nadie, ni se lo he dicho a ningún medio de comunicación, eres el primerito que te lo voy a decir. Gracias. Durante años, Juan Manuel Márquez fue sinónimo de orgullo mexicano, de disciplina férrea, de técnica pura dentro del cuadrilátero. Era poesía en movimiento, preciso, paciente, implacable. Su legado se consolidó en diciembre de 2012, cuando, contra todo pronóstico, derribó al mito viviente Manny Pacquiao con un derechazo brutal que paralizó al mundo. Aquel instante no fue solo una victoria, fue una redención nacional. Pero lo que nadie sabía es que esa misma noche algo se quebró en su interior. Desde entonces, Márquez se alejó lentamente de la luz. Rechazó millones por una revancha, ignoró ofertas de biografías, desapareció de entrevistas y durante años guardó un silencio que solo ahora, a los 52 años, ha comenzado a romper. Hoy, por primera vez, el dinamita confiesa aquello que durante tanto tiempo negó. Una verdad incómoda, quizá dolorosa, pero inevitable. Dicen que el boxeo es un deporte de honor. Pero, ¿qué ocurre cuando el honor exige callar? ¿Qué vio Márquez en los ojos de Pacquiao antes de lanzarle ese último golpe? ¿Por qué se negó rotundamente a pelear una quinta vez? ¿Y qué papel jugó su equipo en aquella decisión histórica? Esta noche abriremos la caja que mantuvo cerrada durante 12 años. Y cuando lo hagamos, nada volverá a ser igual, verás de una forma muy diferente al dinamita Márquez. Juan Manuel Márquez nació el 23 de agosto de 1973 en la colonia Iztacalco, uno de los barrios más humildes y conflictivos del entonces Distrito Federal de México. Su infancia, como la de muchos niños de clase obrera, fue una combinación de carencias económicas, ruido de vecindarios peligrosos y el constante eco de una pregunta sin respuesta. ¿Por qué papá se fue? A los 5 años, su padre abandonó el hogar sin dejar rastro. Esa ausencia marcó un vacío profundo en Juan Manuel. Pero no era un niño cualquiera. En vez de quebrarse, canalizó su rabia hacia una sola dirección. Quiero ser fuerte, repetía frente al espejo mientras su madre, doña Esperanza, trabajaba en turnos dobles como costurera para alimentar a sus hijos. Fue su hermano mayor, Rafael Márquez, quien primero se puso los guantes, pero Juan Manuel no tardó en seguirlo. A los 8 años ya entrenaba en un gimnasio improvisado bajo un puente, con sacos viejos y guantes prestados. Y desde el inicio había algo en su mirada. No era solo hambre de victoria, era hambre de respeto. A los 12 comenzó a ganar sus primeras peleas amateur. A los 15 ya tenía un récord local que intimidaba rivales mayores que él. Pero más allá del talento, lo que lo distinguía era su disciplina casi obsesiva. Mientras otros chicos salían a beber o cortejaban a chicas, Juan Manuel estudiaba los movimientos de boxeadores legendarios en VHS robados de Alexis Argüello, Julio César Chávez, Salvador Sánchez. Estudiaba la defensa antes que el ataque, solía decirle a su primer entrenador, el estricto Ignacio Nacho Beristain, quien lo adoptó como un hijo más. Pero no todo era gloria. En su adolescencia, Márquez también vivió el peso de la discriminación social. Muchos lo veían como un chico sin futuro, un callejero más. Una vez en la secundaria, un maestro le dijo en público: si sigues con eso del boxeo, vas a terminar muerto en una esquina. Años después, ese mismo maestro pediría su autógrafo. Lo más duro llegó en 1992. Con solo 19 años, Juan Manuel fue testigo de un tiroteo entre pandillas donde murió uno de sus mejores amigos. Ese trauma selló una decisión irreversible. Jamás se dejaría arrastrar por la calle. El boxeo ya no era una pasión, sino una vía de escape, un boleto de salida. Y en ese momento juró que nunca perdería una pelea por falta de preparación. Nunca. En el mismo año debutó como profesional. Su primera pelea no fue televisada. No hubo glamour ni entrevistas. Solo un ring mal iluminado en Nezahualcóyotl y un sobre con 400 pesos. Pero Márquez ganó por decisión unánime y su nombre comenzó a circular entre los entrenadores como una promesa silenciosa. Uno de ellos no es Human, pero es un asesino técnico. Aquel chico callado de Iztacalco estaba a punto de iniciar un viaje que lo llevaría de las sombras a los escenarios más iluminados del mundo.
Pero incluso en sus primeras victorias, Márquez llevaba algo más profundo que ambición. Una herida interna. Una necesidad de demostrar que no era solo otro niño sin padre, sino un guerrero hecho a sí mismo. Y así comenzó la leyenda de Juan Manuel Márquez. Sin aplausos, sin ayuda, solo con rabia, corazón y una precisión letal. Durante años, Juan Manuel Márquez fue considerado el secreto mejor guardado del boxeo mexicano. Mientras otros compatriotas suyos como Marco Antonio Barrera o Eric el Terrible Morales llenaban estadios y firmaban contratos millonarios, Márquez, ya con más de 30 peleas como profesional, seguía batallando en la sombra, acumulando victorias sin demasiado reconocimiento. Era técnico, disciplinado, pero poco vendible. La industria del boxeo, ávida de escándalos y espectáculo, no sabía cómo empaquetar a un hombre que prefería entrenar, hablar frente a las cámaras. Pero él nunca se quejó. Sabía que el tiempo y los puños acabarían hablando por él. En el año 2003, tras una racha de 15 victorias consecutivas, finalmente obtuvo su primera gran oportunidad. Una pelea por el título mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo. Su rival, el fuerte campeón Manny Medina, lo venció con contundencia. Sin embargo, fue un empate polémico con Manny Pacquiao en 2004 lo que cambió todo. Todo para siempre. Esa noche, en Las Vegas, comenzó una de las rivalidades más intensas y complejas de la historia del boxeo moderno. En el primer asalto, Pacquiao derribó a Márquez 3 veces. El público ya anticipaba un knockout. Pero Juan Manuel, sangrando y tambaleante, se levantó, apretó los dientes y ganó prácticamente todos los asaltos restantes. El resultado final fue empate. El mundo quedó en shock. Fue como ver a alguien resucitar, escribió un periodista del New York Times. Desde entonces, Márquez ya no era solo un boxeador. Era un símbolo de resistencia, de cálculo frío y de orgullo nacional. Cada golpe suyo tenía una intención quirúrgica. Cada movimiento, una lectura perfecta del rival. Siguieron años de consagración. En 2006, venció a Orlando Salido y Chris John. En 2007, se coronó campeón mundial superpluma del CMB. Pero seguía sin la atención que merecía. Si mi nombre fuera Juan Manuel Mayweather, me verían diferente, dijo una vez con un dejo de sarcasmo y amargura. En 2008 llegó la revancha con Pacquiao. Fue una guerra táctica, cerrada, sangrienta. Márquez, según muchos analistas, ganó la pelea, pero los jueces se la dieron a Pacquiao por decisión dividida. México entero gritó robo. Pero Márquez, como siempre, no hizo escándalo. Volvió al gimnasio. Prometió que habría una tercera vez. Y la hubo. En 2011, en la tercera pelea entre ambos, la controversia volvió. Pacquiao ganó por decisión mayoritaria en otra pelea extremadamente pareja. Pero Márquez ya no podía más con la injusticia. En una rueda de prensa posterior, sin levantar la voz, solo un día me levantaré y sabrán la verdad. Ese día llegó, el 8 de diciembre. De 2012, en su cuarta pelea con Pacquiao, no dejó dudas. En el sexto asalto, tras una batalla de puro corazón, técnica y odio contenido, lanzó un contragolpe perfecto al mentón del filipino. Pacquiao cayó desplomado, inconsciente. El estadio enmudeció. Márquez, sangrando por la nariz, levantó los brazos al cielo. Fue su consagración definitiva. Había cerrado el círculo. Había vengado cada decisión dudosa, cada noche de olvido. Y lo hizo como él sabía. Sin hablar, pero diciendo todo con los puños. La imagen de Pacquiao en la lona se volvió histórica, pero también polémica. Algunos insinuaron que Márquez había usado sustancias ilegales. Otros afirmaban que había habido acuerdos oscuros para no programar una quinta pelea. Pero Márquez, fiel a su estilo, se negó a confirmar ni negar nada. Tras esa victoria, su carrera tomó otro rumbo. Peleó un par de veces más, pero ya no con la misma hambre. Parecía satisfecho, como si aquel golpe hubiese cerrado no solamente una trilogía, sino una herida de infancia, una deuda consigo mismo. Y así, el guerrero silencioso se convirtió en leyenda.
Pero detrás de esa leyenda seguía habiendo algo que no se veía, algo que aún dolía. Algo que a los 52 años, está finalmente dispuesto a confesar. Cuando Juan Manuel Márquez bajó del ring aquella noche de diciembre de 2012, tras haber noqueado a Pacquiao, fue como si el universo entero le devolviera todo lo que le había negado durante décadas. Los titulares lo llamaban el Azteca Inmortal, el cirujano del cuadrilátero, el vengador silencioso. Durante semanas, su rostro estaba en todas invitaciones, homenajes, propuestas millonarias, incluso proyectos para convertir su historia en una película. Pero lo que nadie sabía es que Márquez ya no dormía bien en la intimidad. La victoria no le dio paz, sino insomnio. No fue solo la intensidad de la pelea. Fue algo más profundo. Una sensación de que esa gloria, en el fondo, no le pertenecía completamente. Se hablaba de una posible quinta pelea con Pacquiao que hubiera sido la más lucrativa de su carrera. Pero Márquez la rechazó una y otra vez. El público no entendía por qué. Algunos lo llamaban cobarde. Otros decían que temía perder el mito. En realidad, el motivo era otro. Durante los meses posteriores a la pelea, comenzaron a circular rumores incómodos. Fotos filtradas de su preparación física, cambios en su musculatura, su nuevo preparador físico, un ex colaborador relacionado con dopaje en otros deportes. Márquez lo negó todo con firmeza. Pero algo en su voz, por primera vez, titubeaba. El boxeador, que siempre había sido ejemplo de ética y disciplina, comenzó a evitar entrevistas en vivo. Incluso en eventos públicos, parecía ausente, distante. Cuando se le preguntaba directamente por su entrenamiento previo a la cuarta pelea con Pacquiao, respondía con frases evasivas. Nos preparamos con todo. Eso es lo único que puedo decir. En privado, el desgaste también se hacía sentir. Su esposa Erika reconocería años más tarde que durante esa etapa, Márquez se volvió más irritable, más hermético. A veces hablaba dormido. Decía cosas no tenía que ser así. Me obligaron, yo solo quería ganar limpio. ¿Qué significaban esas frases? No ayudó que varios periodistas deportivos, incluyendo exboxeadores, insinuaran que el entorno de Márquez, desesperado por una victoria definitiva, podría haber tomado decisiones por fuera de los códigos del deporte. Nunca se comprobó nada. Pero la sombra quedó ahí, persistente. Y luego estaba su cuerpo. A partir de 2013 comenzaron las dolor crónico en las rodillas, problemas de cadera, una hernia discal. El hombre que había sido símbolo de control y fortaleza ahora comenzaba a quebrarse físicamente. Intentó regresar al ring en 2014, pero canceló varias veces por dolores persistentes. Su equipo lo negaba, pero algunos insiders aseguraban que Juan Manuel tenía miedo de subirse al ring sin ayudas y no estar a la altura. Ese miedo, que nunca lo había paralizado en el ring, se convirtió en su peor enemigo. Fuera de él. El golpe más bajo, sin embargo, no fue físico ni mediático. Fue personal. En 2015, su hermano menor, Rafael, también boxeador profesional, confesó en una entrevista. Hubo momentos en que los patrocinadores nos exigieron cosas que no eran éticas. Yo dije que no. Pero no todos dijeron lo mismo. Aunque no mencionó a Juan Manuel por nombre, muchos lo interpretaron como una indirecta. La prensa mexicana se dividió. Algunos lo defendían a muerte, otros pedían que confesara de una vez. Pero Juan Manuel Márquez, como siempre, eligió el silencio. Hasta ahora. Hoy, a los 52 años, lejos del cuadrilátero, más frágil pero más humano, está listo para hablar. Y su confesión no solo arroja dudas sobre aquella noche legendaria, sino sobre toda su carrera. Hoy Juan Manuel Márquez vive en una casa discreta en las afueras de la Ciudad de México, lejos del ruido mediático, acompañado por su esposa Erika y sus 3 hijos. Aunque sigue vinculado al boxeo como comentarista ocasional y entrenador privado, evita los reflectores con una determinación que intriga a muchos. No asiste a premiaciones, rara vez da entrevistas y cuando lo hace con una mirada introspectiva, casi filosófica. A los 52 años, ya no es el dinamita explosivo del ring, sino un hombre que camina con calma y habla con pausas largas.
Sus días transcurren entre el gimnasio personal que montó en su sótano, donde entrena a jóvenes sin recursos, y los paseos en bicicleta al amanecer, que se han convertido en su nueva rutina de disciplina. Durante años se negó a escribir una biografía para que decía que mis peleas hablen por mí. Pero algo cambió en él durante la pandemia. El encierro, la muerte de varios colegas cercanos y una conversación reveladora con su hijo mayor lo llevaron a aceptar lo inevitable. Había cosas que debía contar. Fue así como en 2023 comenzó a trabajar silenciosamente en un libro autobiográfico junto a un periodista deportivo de confianza. El proyecto, aún sin título confirmado, promete revelaciones importantes sobre decisiones tomadas antes de sus peleas más icónicas, entre ellas la famosa cuarta pelea con Pacquiao. Se rumora incluso que una de las condiciones del contrato editorial es que Márquez tendrá control total sobre la edición final, lo que solo alimenta la expectativa. En una rara aparición pública en septiembre de 2024, durante un evento benéfico para niños con cáncer, Márquez fue invitado a dar un breve discurso. Lo que dijo dejó al auditorio en silencio. La gloria no siempre limpia la conciencia. A veces la verdad pesa más que un cinturón mundial. Esa frase bastó para que los rumores resurgieran. ¿Estaba hablando de dopaje, de acuerdos de backstage o simplemente de decisiones personales de las que se arrepentía? Lo cierto es que Márquez ya no tiene miedo a enfrentarse a su pasado, quizás porque ya no tiene nada que perder. Su legado deportivo está escrito, pero ahora quiere recuperar algo más difícil de la paz interior. Hoy, al mirar hacia atrás, Juan Manuel reconoce que el precio de la perfección fue alto, que callar también duele y que, aunque nadie lo obligó a hablar. Llegó un momento en que callar era traicionarse a sí mismo. Y es justo en ese silencio roto donde comienza el capítulo más honesto de su vida. Juan Manuel Márquez no fue el más carismático, no fue el favorito de las cámaras ni el mimado de los promotores. Pero fue sin duda uno de los boxeadores más disciplinados, inteligentes y valientes que ha dado México. Su legado en el cuadrilátero es incuestionable. Múltiples títulos mundiales, batallas épicas y una rivalidad con Pacquiao que definió una era. Pero lo más grande que Márquez ha hecho no ocurrió sobre el ring. Ocurre ahora, en su decisión de hablar, de confesar, de mirar a la cara sus propias sombras y darles nombre. Porque la fama puede cubrirlo todo, excepto la conciencia. Y él lo entendió. Tarde, pero lo entendió. Hoy, al romper su silencio, no solo libera su historia, también le ofrece al público la oportunidad de ver algo más valioso que la vulnerabilidad de un ídolo. Hay algo profundamente humano en eso. Este no es el final de Juan Manuel Márquez. Es el comienzo de su versión más auténtica. Ya no el guerrero invicto, sino el hombre que se atrevió a sí, me equivoqué, o al menos si esto fue más complejo de lo que creías. Y quizás en un mundo donde todos pelean por tener razón, el verdadero campeón es el que tiene el valor de decir la verdad. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.